Para quienes trabajamos con poliurea, lograr las propiedades físicas que promete la ficha técnica no es solo un objetivo, es la base de nuestra reputación. Pero seamos honestas, ¿cuánto control tenemos realmente sobre lo que ocurre en esos milisegundos cruciales dentro de la pistola de aplicación cuando todo se juega? Esa es la pregunta del millón. Y es que en ese instante, en ese parpadeo, se decide si el producto va a cumplir su promesa o si va a fallar prematuramente. Precisamente. Hoy vamos a analizar a fondo esa caja negra. Tenemos en nuestras manos una presentación técnica muy reveladora del ingeniero César Oré Ruiz de la empresa Revinsac. Pone en microscopio sobre cómo el diferencial de presión y, sobre todo, la configuración de la cámara de mezcla impactan directamente en el resultado final. Y nuestra misión aquí es desmenuzar esa información para encontrar las claves prácticas. No se trata solo de ver números y gráficos, sino de entender qué palancas podemos mover, presión, temperatura, la configuración del equipo, para maximizar la eficiencia de la mezcla. Claro. Porque al final del día, esa eficiencia es lo que determina qué tan rápido el material desarrolla su dureza, su elasticidad, en definitiva, su capacidad para durar décadas. Ok, entonces vamos a desglosar esto. El análisis nos lleva primero a lo más básico, el proceso de mezcla. Y lo que me parece interesante es que lo presentan no como un acto único, sino como una secuencia de etapas a una velocidad de vértigo. Exactamente. No es solo apretar el gatillo y ya. Lo divide en 3 fases. Primero está la macromezcla, donde los 2 chorros de líquido chocan y se rompen en partículas más pequeñas, pasando de unos 600 a unos 100 micrones. Es el primer impacto violento. La primera batida, por así decirlo. Justo. Luego viene la micromezcla, que es una fase de todavía más cizallamiento y turbulencia, donde esas partículas se siguen reduciendo hasta llegar a 1 micrón. ¡Wow! Y finalmente, la difusión, que es cuando las moléculas de isocianato y de poliol finalmente se encuentran y reaccionan a nivel íntimo, ya en la escala de nanómetros. Y aquí es donde el documento suelta una bomba, un dato que creo que cambia la perspectiva de todo. El tiempo que los materiales pasan dentro de la cámara de mezcla es de entre 0.7 y 1.8 milisegundos. Es menos que un parpadeo. Es un instante casi inconcebible. Y la implicación de esto es enorme. Significa que la mayor parte de esa difusión, la mezcla molecular final y el curado, ocurre fuera de la pistola, en el aire, en el abanico de aspersión y sobre el sustrato. Espera un momento. Si la mayor parte del trabajo ocurre fuera, entonces, ¿por qué nos obsesionamos tanto con lo que pasa adentro? ¿No deberíamos enfocarnos más en la técnica de aplicación sobre la superficie? Es una pregunta muy lógica, pero es como hornear un pastel. Si no bates bien la harina con los huevos al principio, en el bol, no importa qué tan perfecto sea el horno o cuánto tiempo lo dejes, el resultado será un desastre. Ya veo. Lo que pasa dentro de la pistola tiene que iniciar una reacción en cadena de mezcla tan violenta y eficiente que el proceso pueda completarse correctamente por sí solo en el exterior. La pistola no termina la mezcla, pero sí la condena al éxito o al fracaso desde el primer milisegundo. Entendido. ¿Es el impulso inicial que lo define todo? Entonces, si no podemos verlo, ¿cómo podemos saber si esa mezcla inicial está siendo eficiente? Bueno, afortunadamente no vamos ciegas. Hay 2 formas de abordarlo. Para predecir el resultado, usamos una herramienta de la física de fluidos llamada el número de Reynolds. En pocas palabras, un número de Reynolds más alto nos dice que el flujo dentro de la cámara es más caótico, más turbulento. Y eso es exactamente lo que queremos para una buena mezcla. Más caos, mejor mezcla. Me gusta. Y para medir el resultado real, Ahí no hay atajos. Pruebas físicas. Se toma una muestra del material ya curado y se la lleva al laboratorio para medir su resistencia a la tracción y su elongación. Esos números no mienten. claro, son la prueba final. Nos dicen si la mezcla fue realmente tan buena como predecíamos. Y aquí es donde se pone realmente bueno el análisis, porque pasa de la teoría a la práctica y nos muestra, con datos duros, qué variables del proceso son las que de verdad importan. Empecemos por las 2 grandes, presión y temperatura. Los resultados aquí son clarísimos y creo que resuelven un debate muy común en el campo. El impacto de la presión es, sencillamente, brutal. Los datos muestran una tendencia consistente y directa. A medida que aumentas la presión de trabajo, la resistencia a la tracción del material curado sube como la espuma. Sí, vi los números y son contundentes. No se trata de una mejora pequeña.
En uno de los ejemplos, simplemente triplicando la presión de aplicación de 1000 a 3000 psi, la resistencia del material aumenta en más de un 30%. Es una diferencia gigantesca en la calidad final. Gigantesca. Y se repite a distintas temperaturas. Ahora, compara eso con el efecto de la temperatura. Muchos aplicadores se enfocan en calentar más el material pensando que esa es la clave. Y si bien los datos muestran que una mayor temperatura ayuda un poco, el efecto es mínimo en comparación con el de la presión. O sea que la presión es el rey indiscutible. Totalmente. El rey. ¿Y por qué? ¿Cuál es la física detrás de ese poder de la presión? A ver, la física es fascinante y conecta todo lo que hemos hablado. Se reduce a dos conceptos clave: viscosidad y turbulencia. Como es lógico, cuando calientas los componentes, su viscosidad baja, se vuelven más líquidos. Y la fórmula del número de Reynolds nos dice que a menor viscosidad, mayor turbulencia. Ok, eso explica por qué la temperatura ayuda un poco. Exacto. Pero la misma fórmula nos dice que el número de Reynolds también es directamente proporcional al caudal, a la velocidad a la que los fluidos atraviesan la cámara. Y esa velocidad depende directamente de la presión. Claro. Al aumentar la presión, disparas el caudal y con él el número de Reynolds, generando un nivel de turbulencia que la temperatura por sí sola jamás podría alcanzar. Es pura fuerza bruta concentrada para generar ese caos molecular que necesitamos. Así que la presión es el rey. Pero eso me hace pensar, ¿de qué sirve tener la presión perfecta si la batidora, es decir, la pistola misma, no está bien diseñada? Resulta que el estudio demuestra que una mala configuración puede anular por completo la ventaja de la presión. Has dado en el clavo. Y esto nos lleva a una de las frases más importantes del análisis, una que todo aplicador debería tener grabada a fuego. Solo porque se pueda rociar, no significa que se logre una eficiencia de mezcla óptima. Que salga material por la punta no garantiza nada. Es una advertencia muy seria. El análisis se centra en 3 detalles de la configuración de la pistola que pueden cambiarlo todo. El primero es el diámetro de la boquilla. Y el efecto es mucho mayor de lo que uno se imagina. Compararon 3 boquillas de impacto directo, con orificios de diámetros ligeramente distintos. Estamos hablando de diferencias de unas pocas milésimas de pulgada. Algo casi imperceptible a simple vista, un detalle minúsculo. Minúsculo, pero con un impacto gigantesco. El resultado fue increíble. La boquilla con el diseño óptimo produjo un material que a las 24 horas era un 60% más resistente que el producido por las otras dos. Un 60%. Es una locura. Totalmente. Simplemente por un pequeño cambio en la geometría por donde pasan los fluidos. El segundo factor que analizan es la orientación de la boquilla, comparando el impacto directo con el impacto indirecto. Y aquí los resultados me parecieron muy curiosos. Sí, aquí hay una historia interesante sobre la cinética del curado. A las 24 horas, la configuración de impacto directo, la que genera un choque más violento, muestra una mayor resistencia, como era de esperar. Pero lo sorprendente es que al medir de nuevo a los 7 días, la configuración de impacto indirecto ha recuperado mucho terreno. Casi igualando a la otra. Casi. ¿Qué nos dice eso? ¿Que una es mejor que la otra? No necesariamente. Plantea una pregunta interesante. Podría sugerir que, aunque la mezcla inicial en la de impacto indirecto no es tan eficiente instantáneamente, quizás crea unas condiciones que permiten que la reacción de curado se complete de forma muy efectiva con el tiempo. Ah, es una compensación. Exacto, una compensación entre la eficiencia del choque inicial y la cinética de la reacción a largo plazo. Una elección que dependerá de qué tan rápido se necesite que el material alcance sus propiedades finales. Muy bien. Y eso nos lleva al tercer factor, que para mí es la joya de la corona de este análisis, la idea más reveladora de todas, la geometría de la propia cámara de mezcla. Y por otro, una cámara de nuevo diseño, mucho más compacta, más pequeña. Y la lógica dicta que más grande y más tiempo de residencia en la cámara debería ser mejor, ¿no? Les da a los componentes más tiempo para conocerse y mezclarse. Esa es la intuición que todas y todos tenemos. Menos tiempo en un espacio más pequeño suena a receta para el desastre. Pero los datos no solo lo desmienten, sino que lo pulverizan. Esto es lo que hace este análisis tan valioso. Los resultados son demoledores, ¿verdad? Demoledores. La cámara de mezcla más pequeña y compacta logra una resistencia a la tracción drásticamente superior. A las 24 horas produce un material más del doble de resistente que la cámara grande. ¿El doble? ¡Más del doble!
Y a los 7 días, la brecha se mantiene. El material es más de un 130% más resistente. Increíble. Más del doble de resistencia con menos de la mitad de tiempo de residencia. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de magia negra es esta? No es magia, es física pura. La conclusión es que un diseño de cámara más inteligente y compacto puede generar una turbulencia muchísimo más eficiente. En lugar de darles a los fluidos más tiempo y espacio, concentra toda la energía de la colisión en un punto muy pequeño, creando un caos molecular tan intenso que compensa con creces el menor tiempo de residencia. ¡Wow! La lección es que no se trata de cuánto tiempo están juntos los componentes, sino de la calidad e intensidad de su interacción en ese primer instante. Y para que no queden dudas, el análisis aporta más pruebas que apoyan esta idea, ¿cierto? Correcto. No se fían solo de la prueba de tracción. Midieron la densidad del material curado, y la variante optimizada de la cámara pequeña produjo el material más denso, con mayor gravedad específica. Esto nos dice que hay menos vacíos, menos microburbujas atrapadas. Lo cual es un signo inequívoco de una mejor mezcla. O sea, un material más sólido, más compacto. Exacto. Y la prueba final, la confirmación visual, viene de unas micrografías de barrido electrónico. Son básicamente fotos con un microscopio ultrapotente. La imagen del material hecho con la cámara pequeña y eficiente muestra una estructura densa, compacta, homogénea. Se ve la diferencia. En cambio, la foto del material de la cámara grande muestra una estructura con más poros, más irregularidades. La evidencia visual, física y de rendimiento apuntan todas en la misma dirección. En las cámaras de mezcla, un diseño inteligente supera por mucho a un mayor tamaño. Entonces, después de todo este análisis, ¿qué significa todo esto para el aplicador que está en el campo, día a día? ¿Cuáles son los aprendizajes clave? Creo que podemos resumirlo en varios puntos cruciales. El primero, y más fundamental, es aceptar que la mezcla es un proceso físico complejo, con etapas, y no un simple juntar y disparar. Entender esto cambia la mentalidad. El segundo, que se deriva de eso, es que la eficiencia de esa mezcla inicial es lo que define el techo de calidad del producto final. Una mala mezcla puede que cure y se ponga dura, pero nunca alcanzará las propiedades para las que fue diseñada. Es la diferencia entre un trabajo que dura 5 años y uno que dura 30. Exacto. El tercero, y este es un consejo práctico y directo, la presión es tu mejor amiga. Es la palanca más potente y directa que tiene el aplicador para mejorar la calidad. Aumentar la presión de procesamiento casi siempre se traduce en mejores propiedades físicas. Y hay un detalle técnico importante sobre el equipo que se menciona, que creo que da tranquilidad. Se confirmó que los dosificadores modernos son perfectamente capaces de mantener la proporción 1:1, incluso con grandes diferencias de presión entre los componentes. Eso es clave. Es clave, porque para optimizar la mezcla a veces se usan boquillas de distinto diámetro, creando ese desbalance. El aplicador puede hacerlo con la confianza de que la máquina mantendrá la proporción correcta. Y finalmente, la conclusión que es casi un llamado a la acción para la industria. La responsabilidad de definir todos estos parámetros, presiones, temperaturas, configuraciones de pistola, recae en el fabricante del sistema de poliurea. No puede ser algo que se deje a la intuición o a la prueba y error en la obra. Se necesita validación en laboratorio. Para garantizar que lo que dice la ficha técnica se pueda lograr en el mundo real. Sin duda, este análisis demuestra que el diablo está literalmente en los detalles de milisegundos y milésimas de pulgada. Detalles que a menudo pasamos por alto. Totalmente. Y me deja con una idea final para reflexionar. Hemos visto pruebas contundentes de que una cámara de mezcla más pequeña y con un diseño más eficiente puede pulverizar los resultados de una más grande. A pesar de tener menos tiempo de residencia, esto destroza la suposición simplista de que más tiempo es mejor. Nos obliga a cuestionarnos. Exacto. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras optimizaciones, quizás igual de contraintuitivas, en el diseño de equipos, en la formulación química o en las técnicas de aplicación, podríamos estar pasando por alto en esta búsqueda de la aplicación perfecta?